Con respecto a las generalidades de los vasos de cabeza y cuello, vamos a recordar que del callado de la aorta nacían como ramas colaterales el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Del tronco arterial brachiocefálico iban a nacer por división la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Ambas arterias carótidas comunes, es decir, la derecha y la izquierda, ascendían en el espacio lateral del cuello para dividirse a la altura de la cuarta vértebra cervical o 1 centímetro por encima del cartílago tiroides en una arteria carótida externa y una arteria carótida interna. En el nacimiento de la arteria carótida interna hay una dilatación conocida como seno carotídeo, y ese seno recibe terminaciones nerviosas del nervio neumogástrico y del nervio glosofaringeo, así como también ramos del plexo simpático cervical. El seno carotídeo es un varoreceptor que detecta variaciones en la presión arterial y desencadena como respuesta un aumento o disminución del tono vascular acompañados de modificaciones en la frecuencia cardíaca. También asociado a esta división se encuentra una estructura conocida como corpúsculo o glomus carotídeo, que también recibe terminales de los nervios glosofaringeo y neumogástrico y es un quimioreceptor. Desencadena respuestas respiratorias como respuesta a variaciones en la composición de la sangre. La arteria carótida externa va a irrigar los principales tegumentos superficiales de la cara y así como también estructuras del cuello. Sus ramas colaterales son la arteria tiroidea superior, que irriga el lóbulo de la tiroides, la arteria laríngea superior, que penetra en la membrana tiroidea inervando este órgano, la arteria lingual, que viaja por dentro del músculo miloioideo, la arteria facial, que se relaciona con la glándula submaxilar y asciende hacia la cara para terminar irrigando las estructuras de la misma. Y hay otros ramos que también nacen de la arteria carótida externa, como la arteria para el músculo esternocleidomastoideo o la arteria occipital. La arteria carótida externa se divide en sus dos ramas terminales, la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. La arteria carótida interna asciende lateral a la faringe para penetrar en el conducto carotídeo y de esta manera irrigar las estructuras del endocráneo. Con respecto a la circulación venosa, los principales troncos venosos del cuello son las venas yugular interna y la vena yugular externa. La vena yugular interna nace en el endocráneo, continuación de los senos de la dura madre. Nace en el agujero rasgado posterior y desciende en el cuello, viajando junto con el paquete vasculonervioso cervical, es decir, acompañando la arteria carótida interna y la arteria carótida común. Se une junto con la vena subclavia para formar el confluente yúgulo subclavio y dar origen al tronco venoso brachiocefálico. Ambos troncos venosos brachiocefálicos se unen para formar la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha. La vena yugular externa nace en la parótida por la unión de dos venas, que son la vena maxilar interna y temporal superficial, y es una vena de menor calibre y más superficial, y desemboca en la vena subclavia generalmente. Perfora la aponeurosis superficial para desembocar en la vena subclavia. Hay otras venas, como las yugulares anteriores, por ejemplo, y tienen una desembocadura inconstante. El paquete vasculonervioso cervical está compuesto por
la arteria carótida interna, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico o décimo par craneal. Por debajo de la cuarta vértebra cervical, este paquete está conformado por la arteria carótida común, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico. Ahora vamos a hablar de aponeurosis cervicales, aponeurosis o fascias del cuello. En este corte horizontal, un corte axial a nivel de la séptima vértebra cervical o de la sexta cervical, vamos a observar a el músculo esternocleidomastoideo formando parte de los músculos del grupo lateral. También observamos a los músculos infrahioideos seccionados, a la glándula tiroides con su lóbulo derecho, su lóbulo izquierdo y su istmo. Vamos a observar a la tráquea y el esófago. Por detrás del esófago encontramos a la columna vertebral. En este caso es una vértebra cervical. Dentro de la vértebra cervical encontramos un agujero, un conducto llamado conducto raquídeo que aloja a la médula espinal y sus envolturas. En la periferia de la vértebra encontramos músculos prevertebrales, que están por delante de la vértebra, y músculos perivertebrales. Y por detrás de estos, ocupando el grupo posterior, encontramos al músculo trapecio, que es el que vemos aquí. Hacia los lados del lóbulo tiroideo y relacionados con este, encontramos a estas estructuras que son la arteria carótida común derecha, arteria carótida común izquierda, la vena yugular interna derecha y la vena yugular interna izquierda, y el nervio neumogástrico derecho e izquierdo. Las aponeurosis son membranas de tejido conectivo denso, aponeurosis o fascias, que envuelven espacios musculares y los delimitan. En el cuello hay una aponeurosis cervical superficial y una aponeurosis cervical profunda. Entonces, aponeurosis es un tejido conectivo denso, fibroso, que está revistiendo a los músculos y también forma fascias que separan espacios y compartimientos en el cuerpo. Nosotros en el cuello tenemos una aponeurosis cervical superficial que se encuentra por encima de este músculo, que es el músculo platysma, y una aponeurosis cervical profunda que se encuentra debajo de este músculo. La aponeurosis cervical profunda, a su vez, se divide en una hoja superficial, que es la que vemos aquí en rojo, que envuelve a los músculos esternocleidomastoideos y envuelve a los trapecios hacia atrás. Es una hoja continua. Esta hoja superficial de la aponeurosis cervical profunda es una hoja continua. Luego tenemos en azul una hoja media o pretraqueal que se encuentra por delante de la tráquea, como su nombre lo indica, y envolviendo a la glándula tiroides, ofreciéndole espacio a la glándula tiroides. Y más profundamente encontramos la hoja profunda o prevertebral, que es la que vemos en naranja, tapizando a todos los músculos perivertebrales y agrupándolos. Esta lámina que se ve en verde aquí es la aponeurosis bucofaringea, que culmina en el mediastino. Es un espacio que se continúa desde la faringe hacia el mediastino. Y así quedan limitados diferentes espacios. No podemos dejar de ver
las generalidades de los nervios presentes en anatomía de cabeza y cuello. Los nervios se dividen en nervios craneales y nervios raquídeos. Los nervios craneales son aquellos que nacen por los orificios del cráneo, o sea que salen desde el endocráneo hacia el exocráneo, y son nervios periféricos que van a llevar o información motora, o información sensitiva, o información vegetativa, para inervar las diferentes glándulas vegetativas pertenecientes al sistema nervioso autónomo. Un nervio a su vez puede ser mixto, es decir, tener tanto información sensitiva como información motora o información vegetativa. Y hay nervios que son motores puros. Los nervios craneales se numeran del 1 al 12 con números romanos y se conocen como pares craneales. El quinto par craneal es conocido como nervio trigémino, nace en la protuberancia, en el sistema nervioso central, y a través de un ganglio que se llama ganglio del trigémino, se divide en 3 ramas. Una rama oftálmica, una rama maxilar superior y una rama maxilar inferior. Es sensitivo para la piel, la cara y el cuello. Esta es la división oftálmica, la división maxilar superior y la división maxilar inferior. Lleva información sensitiva. Y también es un nervio motor para los músculos que participan en la masticación, es decir, temporal superficial, el macetero y los músculos pterigoideos. El nervio facial es un nervio motor para los músculos de la mímica y también es vegetativo para la secreción salival y lagrimal. Es el séptimo par craneal. Emerge del cráneo por el agujero estilomastoideo y se divide en la glándula parótida en sus 2 ramas, ramas temporofacial y cervicofacial, destinadas a inervar todos los músculos de la mímica. Yo les voy a poner un apunte aparte, los músculos que son de la mímica para no extender la exposición de esta clase. Aquí vemos al esternocleidomastoideo, al músculo platisma, pero por debajo vemos al orbicular de los labios, al orbicular de los párpados, al músculo prócer, al occipito frontal, músculos auriculares posterior, superior y anterior. Y todos estos músculos quisiera acercárselos en texto. Muy bien. El nervio neumogástrico es un nervio mixto, motor y sensitivo, y también posee información vegetativa. Va a emerger del cráneo, pasando por el agujero rasgado posterior, y termina en el abdomen, o sea, tiene un trayecto muy largo este nervio. Entonces atraviesa el cuello, el tórax, y pasa hacia el abdomen por el diafragma. En el cuello va a formar parte, como sabíamos, del paquete vasculonervioso cervical, junto con la vena yugular interna y la carótida interna primero y la carótida común luego. En el tórax, este nervio va a emitir el nervio laríngeo inferior, también conocido como nervio recurrente, que es el que va a inervar al músculo tiroaritenoideo, que es el músculo que conforma la cuerda vocal verdadera. El nervio espinal es el 11º par craneal, es un nervio motor puro y inerva en forma motora al músculo trapecio y al esternocleidomastoideo. Emerge del cráneo ubicándose dentro del músculo esternocleidomastoideo y se va a dividir. Es un nervio que tiene un tronco muy grueso. El nervio hipogloso mayor es el 12º par craneal y es el nervio motor para los músculos de la lengua. Va a emerger del cráneo y se va a situar por debajo del piso de la boca y por debajo de la mandíbula para distribuirse en el cuerpo de la lengua en los músculos que la conforman.